Relatos compartidos por Manuel. Tengo 24 años y soy originario de Sinaloa, pero radico en Aguascalientes. Desde que tengo 15 años ya era capaz de operar un tractocamión, pero no fue hasta los 19 cuando me independicé de mi señor padre. Durante los 4 años que lo acompañé nunca miré nada inusual. Eso sí, recuerdo que todas las noches mi papá apagaba el radio y persinaba el tráiler, haciendo la cruz de Jesús para el camino y además trayendo un rosario atornillado en la visera del tráiler. Siempre rezaba fuera manejando él o yo, pero es una costumbre que nunca logré practicar o no he logrado heredar. Ya cuando cumplí mis 19 entré a una empresa llamada Truca. Ya llevaba varios viajes cercanos como la ruta Aguascalientes-Guadalajara o la ruta Aguascalientes-Irapuato. Un día mi jefe de flotilla ocupaba que llevara un cargo de Cuauhtémoc a Ciudad Blanca, mencionándome que era raro porque nosotros fuéramos a ese lugar pues ellos tenían otros clientes, pero sin más me dio la orden de carga. En ese tiempo no estábamos tan avanzados como ahora con el GPS, entonces me comuniqué con mi padre para que me ubicara. Él me dijo que a él nunca lo habían mandado por esos lugares, así que consulté un mapa de los que fácil se consiguen en los Oxxos. Me dio una idea más o menos, así que agarré el camino. Hice como 11 horas de aquí a Veracruz, pero no me gustaba exceder la velocidad, y mucho menos en mis primeras semanas. De camino me paré a descansar en un paradero en Minatitlán como a eso de las 8 de la noche. Cuando llegué me tomé un café y una pequeña siesta y terminé saliendo de ahí como a las 11 de la noche. Cabe destacar que en esos años se podía detener uno tranquilamente. Ahora en cambio ya no se puede por la delincuencia. De ahí hice unas 5 horas para llegar a Cuauhtémoc de Tierra Blanca. Casi una hora antes de llegar a ese poblado hay que bajar la sierra por un camino angosto de 2 carriles. Pero desde que había tomado la desviación para esa carretera no había visto ningún carro, cosa que es normal en estos trayectos. Transcurrían como las 2:50 de la mañana y lo recuerdo bien porque llevaba la radio FM. Pero poco después de que dieron la hora empezó a fallar la señal como en cualquier otro lugar alejado. Apagué el radio mientras bajaba lentamente. Llevaba carga pesada y doble remolque por lo que no quería que me quedara sin frenos. Iba tranquilamente y bajé el vidrio para prender un cigarrillo y escuché ruidos como de fiesta. Eran gritos pero no me asusté y ni siquiera le tomé mucha importancia. Seguí mi rumbo manejando con mucho cuidado y el ruido continuaba hasta que me acostumbré. Más adelante, al aproximarme a una curva, vi que había una fogata al lado de la carretera. Lo primero que pensé fue que era un restaurante o algo por el estilo. Pero cuando pasé por ahí, el camino parecía mucho más empinado de lo que parecía. Las luces del camión alumbraron 3 siluetas femeninas vestidas de negro bailando burlándose de una cruz en fuego. Es decir, que no estaba volteada en forma de anticristo, sino simplemente como lo son. Al alusarla, las mujeres dejaron de bailar y voltearon a verme. Fue un momento bastante tenso. Ellas inmóviles, agazapadas y yo manejando a vuelta de ruedo. Todo esto hasta que perdimos el contacto visual. Cuando llegué al pueblo ya eran como las 4 de la mañana y no me dormí. Me quedé despierto pensando y queriendo encontrar una explicación lógica, pero no pude. Cuando amaneció llegó una camioneta Nissan de redilas con un trabajador del cliente. Lo seguí por 20 minutos entre la sierra y llegamos hasta una hacienda. El señor se dedicaba a repartir carnes a carnicerías y taquerías. Mientras descargaba me puse a platicar con el señor ya que era grande y recuerdo que se llamaba Regino. Ahí le conté lo que había visto. Él se me quedó viendo y me preguntó que si no me sentía mal, a lo que le respondí que no. Que solamente me sentía un poco desvelado pero que era normal. Enseguida dio órdenes de que me apurara para que no se me hiciera de noche subiendo de nuevo la sierra. Me dijo que lo que había visto eran brujas, pero me dijo que eran tan fuertes que con solamente verme podían hacerme daño. Me advirtió lo siguiente y es algo que nunca he olvidado hasta la fecha. Mire, joven, aquí en Veracruz nunca confía en nadie porque hasta la mujer más hermosa es hija del diablo. Esas fueron sus palabras exactas.
Esto más reciente fue en diciembre del 2015. Venía de Tamaulipas ya después de una buena y cansada semana de viajes. Recuerdo que iba para Toluca y saliendo me topé el retén de Tamaulipas. Al pasar ya eran las 9 de la noche y cuando me encarrilé a entrar en la carretera de Monterrey se me tronó una llanta de la quinta rueda. Esto me estresó bastante porque en esos lugares eran y son muy transcurridos por sicarios. Ellos te piden 500 pesos y si no se los das te dan un tablazo en las manos, todo con tal de que no continúes trabajando. Ya una semana atrás me habían bajado y golpeado a pesar de que les había dado el dinero, todo por el simple hecho de haberles caído mal. Ya venía por la carretera federal y me pasó lo que no quería. A unos escasos 100 metros se me pararon una camioneta de malandros y pues me quitaron el dinero. Ese día, como ya venía golpeado de la mano derecha, iba despacio, porque sentía dolor en los nervios con cada cambio. Ya entrando más a Monterrey me paré a descansar a un lado de la carretera debajo de un retorno que le hacía sombra. Me quedé bien dormido y no sé cuánto tiempo pasó hasta que alguien golpeó las dos puertas del tráiler una a la vez. Estaba muy oscuro y creía que ya venían de nuevo, así que mejor me quedé en silencio. Pero solamente escuché ese par de golpes. Seguí esperando hasta que me volví a dormir y no desperté hasta que salió el sol. Me levanté del camión y en medio de la nada del desierto se encontraba un señor ya grande con un niño de 4 años, el cual traía una bolsa llena de tunas verdes. El señor me preguntó muy serio y viendo el camión: ¿Ya viste a la bruja que te está siguiendo? De seguro se te colgó en Tampico, Tamaulipas. Yo no veía a nadie así que le di la vuelta al camión y encontré un pájaro como un pavo, pero este era más feo y muy negro. Yo no sé de dónde agarré el coraje y le aventé varias piedras pero no le atinaba, mientras el señor se quedó en la parte delantera del camión y me gritó: «Oye, ven conmigo, yo te voy a limpiar y voy a limpiar tu camión, así no se te van a subir esas cosas». Yo gustosamente acepté. Acompañé al señor que vivía como a unos 30 metros de la carretera. Llegó con un agua color azulado turquesa y lo aventó al tráiler formando una cruz y rezando. Recuerdo que le quise ayudar con dinero pero no me lo aceptó. Me dijo que si lo aceptaba su rosario no iba a servir porque no tiene que haber ningún interés de por medio. Cuando le pregunté que qué quería la bruja conmigo me respondió: «Es que son muy traviesas. Solo buscan provocar desgracias». Yo tenía como 20 o 21 años y aún seguía en la empresa Truca. Era el mes de enero, época en la que la gente desde Aguascalientes hasta Zacatecas hace mandas y se van caminando hasta San Juan de los Lagos, Jalisco. Yo llevaba partes defectuosas de los carros a Nissan Jalisco. Serían como las 8 de la noche y ese gran tramo estaba invadido por los peregrinos fuera la hora que fuera. Agarrando la entrada de la carretera angosta que te lleva a La Chona, que ya es el estado de Jalisco, estaba una pareja de señores mayores pidiendo ride. Como me quedaba de paso, aunque no entrara al centro, los ayudaría como con 10 horas de viaje. Así que frené el camión. La primera que se subió fue la señora sentándose en la cama del camarote y diciendo que le dolían los pies. Por lo mismo le dije que se acostara, ya que para mí no había problema. Mientras nos quedamos platicando solamente el señor y yo. Él me contaba que de joven trabajó en ferrocarriles. Incluso me dijo que cuando gustara él me podía quemar cualquier cassette de estéreo por un disco, ya que yo le decía que me gustaba mucho cómo cantaba Roberto Carlos. Llegamos a la glorieta que ingresa a San Juan de los Lagos y detuve el camión y apresuré a caminar a la puerta para ayudar a bajar a la esposa. Pero cuando llegué a la puerta del copiloto nada más bajó el señor. Yo extrañado y sorprendido le dije con una risa: «Señor, se le está olvidando su esposa». El señor solamente me volteó a ver y así como si nada me dice: «Ella siempre me acompaña pero ya no puede llegar. Falleció de dolores en las piernas cuando veníamos en una peregrinación». Obviamente fue difícil digerir todo esto, pero les juro que fue real. Esta historia me la contó mi padre. Dice que hace aproximadamente 15 años, cuando yo tenía 9 o 10, venía con su colega y acababan de pasar la famosa curva de la M de Ojuelos.
Iban rumbo a Aguascalientes cuando el compañero le dijo por la radio que se orillara porque tenía ganas de orinar. Mi papá entonces se estacionó atrás del otro tráiler. Se distrajo si acaso 5 segundos en el radio y cuando volteó vio a un señor arriba de un caballo. Este se acercó al compañero y pensó que le iba a decir algo por estar orinando en ese sitio. Entonces le empezó a hablar por el radio preguntándole qué había pasado. De pronto el compañero dio un brinco al camión y arrancó lo más rápido posible. Dice mi papá que no le contestaba y que cuando pasó a un lado del señor del caballo lo vio vestido de charro. Le resultó raro ya que era muy elegante para esa época. Llegando a la empresa, mi papá se dirigió rápidamente con el compañero y estaba vomitando, además de que estaba muy pálido. Ya cuando se estabilizó un poco le contó que el charro le había dicho que le ayudara a desenterrar algo, y que de pronto se empezó a reír de manera macabra. Ahí se dio cuenta de lo que era en realidad porque cambió drásticamente de forma. Dice que era algo muy feo y deforme que le provocó un miedo terrible. Aunque cuando mi papá lo vio dice que era un señor de unos 30 años aproximadamente. La verdad es que fue algo muy raro. Este relato que les contaré me pasó en el mes de abril. Veníamos 3 camiones de Nuevo Laredo y habíamos empezado a manejar desde las 7 de la noche. Ya cuando eran las 4 de la mañana veníamos pasando por Zacatecas. Justamente por una parada de camión que está por un pequeño pueblo yo les dije que ya no aguantaba más y que tenía que orinar, ya que me venía aguantando porque en ese tramo no hay acotamientos. Así que aproveché que no había gente a esa hora y me paré. Cuando acabé me subí y le seguí dando pero mis compañeros no desaceleraron. Yo me preocupé un poco. Llegando a la empresa uno de ellos se bajó rápidamente sudando y corrió a mi camión. Él llegó y entonces me dijo: «No mames, ¿a poco no pasaste donde estaba la muchacha sin piernas?». Pero le contesté de que no había visto nada. Los dos fuimos con el otro chofer que no se bajaba y estaba igual pálido y sudando y me dijo lo mismo. Yo sinceramente me paré pero nunca vi nada, pero ellos aseguran que es cierto. Dicen que la vieron flotando en la parada del camión. Antes de despedirme tengo que mencionar que desde pequeño tenía este tipo de experiencias. Por ejemplo, cuando tenía 6 años veía un bebé en mi patio. Igual cuando iba a la primaria me levantaba al baño y al salir de mi cuarto veía un niño del cual a pesar de los años aún recuerdo la cara. Él estaba acostado en un sillón mediano y vestía de blanco y tenía la tez blanca y el pelo claro. Ya a mis 13 años jugando videojuegos en la madrugada estaba lloviendo y se me ocurrió salir a la cochera y vi una silueta de blanco sin rostro. De hecho ha sido la única vez que me he paralizado y sentir mis lágrimas salir. Sigo viviendo donde mismo y nunca he vuelto a ver esas cosas. Pero de la Sierra de Guasave, de donde soy, se le pierde el miedo a este tipo de cosas. Pues desde muy pequeño ya te cuentan de nahuales, brujas y coyotes, así como de cuevas que en la revolución sirvieron para muchas cosas que te ayudaban a controlar la mente. Muchas gracias por escuchar mis relatos. Relato compartido por Pedro Castilla. Quiero contar una historia que pasó en mi familia. Tengo una prima que lleva aproximadamente 1 año de fallecida. Ella murió en un accidente de autos. Vivimos en un pueblito de Michoacán que se llama Cojumantla, el cual se mantiene principalmente de la pesca, trabajando la tierra, y también hay muchos choferes de camiones. Desde hace algunos cuantos meses, entre los que vivimos en el pueblo, se empezó a contar que mi prima se aparecía en la carretera, justamente en el lugar donde tiene su cruz, y que todos la veían llena de sangre. Ella era muy pero muy bonita y lo que se rumora es que siempre pide ride, y que todos se paran para ayudarla ya que piensan que le ha pasado algo muy feo. Precisamente hace como 4 meses llegó un señor a la casa de mi tía. En ese pueblo todos se conocen por apodos y a mi tía le dicen Loli. Entonces el camionero le contó que había subido a mi prima. Su descripción fue devastadora. Dice que iba llena de sangre y su mirada fija y muy silenciosa. No respondía a pregunta alguna, sino hasta que con una voz muy tranquila le explicó que había tenido un accidente. Era como si nada grave le hubiera sucedido.
Luego empezó a platicar de su mamá y que le dijo que era tal persona y que vivía en tal lugar y muchas cosas relacionadas a ella. Al momento de llegar al pueblo y acercarse a la casa de la madre, el señor le preguntó que si se iba a bajar ahí, pero ella tranquilamente le dijo que no, que ella vivía más adelante. Avanzó hasta los límites del pueblo, pasó a la secundaria y mucho más adelante llegó al panteón. Efectivamente, mi prima le dijo que ahí se iba a bajar. El señor detuvo el camión y ella se bajó y cerró la puerta. Esta persona comenta que al ver por el retrovisor no vio a nadie. Incluso se asomó por la ventana, pero ya había desaparecido. Gracias a Dios ya no se ha vuelto a aparecer y creemos que es porque al fin alguien la llevó hasta el lugar donde está su cuerpo. O más bien porque al fin se lo comentaron a mi tía. Relato compartido por Leslie Acosta. Mi papá se fue de viaje con 3 amigos en un pequeño camión y se turnaron para manejarlo. Al estar dormido, mi padre, al igual que uno de sus amigos, soñó que el camión se iba por un barranco. En ese instante se levantó asustado y se dio cuenta de que su amigo, el que iba manejando, se iba durmiendo, y que el camión se estaba desviando hacia un barranco. Despertó el amigo y al ver la hora se dio cuenta de que eran las 3:30 de la mañana. Se acercaba a su turno y entonces decidió dormir un poco más. Pero cuando logró despertar de nuevo el camión estaba pasando a un lado de un río. Ahí vio como su amigo que supuestamente dormía estaba abrazando a un niño de 4 años con la piel azul. Mi papá cerró los ojos pensando que estaba alucinando y al abrirlos de nuevo seguía ese niño. Pero cuando el camión acabó de pasar el río el niño desapareció. Cuando llegó a la gasolinera le contó a sus amigos lo que había pasado. Un señor que estaba en el lugar los alcanzó a escuchar y les contó que un niño había muerto ahogado en ese río, pero que nunca lograron encontrar el cuerpo. Muchas gracias a Leslie Acosta por compartir este relato.